veces por cuando grabo se pone lento. Vamos a ver, dale, graba si quieres. Entonces, decía que las entradas, ¿sí? Las entradas pueden ser manuales para pulsadores y también pueden ser automáticas. Estamos hablando de sensores. Y sensores, pues hay muchas gamas de sensores, ¿cierto? Muchos tipos de sensores. Nosotros trabajamos mucho con los sensores de posición o los detectores de proximidad, que son los fines de carrera. Entonces, eso los conectamos en las entradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace una entrada? ¿Qué hago cuando pulso un pulsador conectado a la entrada de un PLC? Simplemente le estoy puenteando, ¿sí? Para que al PLC, cuando coloco un 1 en la entrada, ¿sí? Que cierro este pulsador acá, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo dentro, en la entrada del PLC, es cerrar un circuito, activar un relé, ¿sí? Una bobina, y ese relé cierra un contacto, y ese contacto lo que me permite es darle continuidad a un nivel de 5 voltios, que es un estado lógico de 1, pues un 5 voltios aproximado, y esos 5 voltios, que es un estado lógico 1, pasa ¿a dónde? A la memoria de entrada, ¿sí? Recuerden, a las memorias, que es donde el PLC guarda los estados de las entradas. Entonces, cuando cerramos, lo que estamos haciendo, cuando pulsamos, es energizando un relé. Ese relé cierra su contacto y ese contacto da continuidad a un nivel de 5 voltios. Esos 5 voltios, el PLC toma esos 5 como un 1 lógico y lo manda y dice, en la entrada I0, 00, por ejemplo, hay un 1 en este momento y lo guarda ahí. ¿Sí? Y así sigue con todas las entradas, todo lo que esté sucediendo en las entradas. Sí, recuerden, estamos hablando de esto. De acá, ¿sí? Que cuando pulsamos, esos 5 voltios, que es el nivel lógico 1, pasa, todos esos datos los guarda el PLC en la memoria de entradas, aquí, y después que empieza a ejecutar el programa. Entonces, esto es una entrada, así se denomina entrada de relé, ¿sí? De relé. Entradas de relé. Uno puede a veces hasta oír ese cierre de ese contacto interno en el PLC, lo puede escuchar. Ahora, que todas las entradas para los PLC son relés, no. Muchas entradas ya depende de la gama del PLC, como les decía antes. Entonces, si un PLC de gama alta, esto realmente lo hacen a través de sensores ópticos, ¿sí? Ópticos. Ya no trabajan con relés. ¿Por qué? Porque estos relés con el tiempo, por ejemplo, pueden hacer rebotes, ¿sí? Este contacto puede hacer un rebote y el PLC puede entender eso como un 0, por ejemplo. Una falla. Entonces, ahí empiezan las características de precisión de los. Cuando necesito un proceso que requiere una precisión muy alta, porque de pronto uno está acostumbrado a prender y apagar un motor, que eso funciona. Un motor demora, es eternidades, digamos. Estamos hablando de 1, 2, 3 segundos en arrancar. Eso a veces en control puede ser una eternidad, ¿sí? Y necesitamos conteo, por ejemplo, o dispositivos que puedan sacar o meter elementos en una línea de producción muy rápidamente. Entonces ahí falla, digamos, puede fallar el sistema. Pero eso depende del precio, como les decía. Entonces ya tendríamos otra tecnología acá. No vamos, ese tipo de tecnología pues ya es más costosa, pero dependiendo del proceso.
Y cuando son niveles ópticos, por ejemplo, con sensores ópticos, lo que se busca también es aislar galvánicamente el proceso del control del PLC, ¿sí? Y también cuando se emplea fibra óptica. Hay unos PLC que vienen para trabajar con fibra óptica. Eso es todavía otra tecnología que permite aislar completamente los conductores, ¿sí? O el PLC y sí, digamos, el proceso de la interacción de campos magnéticos. Recuerden que cuando se ve medidas eléctricas, hablaba uno de los errores que se cometen en las mediciones por campos magnéticos. Entonces, o campos eléctricos, o campos electromagnéticos, como queramos, es un aislamiento total del dispositivo, del proceso. Entonces ya los campos magnéticos no me afectan. ¿Por qué? Porque un campo magnético puede afectar esta bobina, puede afectar la bobina e inducirme un error en el proceso. Bien, entonces también si nos venimos acá a las salidas del proceso, que serían estas, también tendríamos algo parecido. Miren cómo funciona. Entonces, para salidas de relé, se llaman así, salidas de relé. Entonces, cuando el contactor, perdón, cuando el PLC coloca un 1 en Q sub 0, por ejemplo, manda un 1 a este transistor y ese transistor, ¿sí? Pone en conductividad, cierra, energiza esta bobina de este relé, cierra este contacto, ¿sí? La bobina cierra el contacto y enseguida se crea una continuidad que me permite energizar KM1. Recuerden que estos son los 240 voltios que tengo acá en el PLC. Recuerden que estamos conectando entre la línea 1L y el común, digamos, de las bobinas. Vamos a echar para atrás para que recordarles eso. Miren acá, bueno, aquí no se ve, aquí, miren que esto, salimos de la línea roja esta, ¿sí? Recuerden que entre la roja y la negra hay 240 voltios. Entonces salimos de la roja, entramos al PLC, al común. De ese común, aquí es donde hace el relé, el cierre del contacto, energiza la bobina y queda la bobina energizada a 240. Es como si tuviésemos esta fuente de voltaje en paralelo con una carga que en este caso sería una bobina. Y se energiza la bobina, se cierran los contactos y arranca el motor. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Módulo de salidas es exactamente eso. ¿Sí? Entonces, cuando alcanzamos a colocar un 1 aquí a la salida, es decir, cuando el PLC actualiza la salida, actualiza toda la salida después de correr el programa, recuerden, primero escanea entrada, corre el programa y va colocando los unos y los ceros en las direcciones de la salida y al final toma todos esos valores que están ahí en esas direcciones y las manda a las salidas como tal. En ese instante es cuando está mandando un 1, por ejemplo, a la salida, ¿sí? Activa este transistor, pone en conductividad, se energiza la bobina, cierra el contacto y estamos energizando la bobina del contactor. Esa sería otra salida tipo relé. ¿Sí? También hay otros tipos de salida que si ustedes pueden encontrar y mirar los manuales de Siemens, Alan Bradley, ABB, cualquiera de esas marcas que trabaja con PLC o Festo, pueden encontrar una serie de tecnologías, pero lo que ustedes quieran hay. Digamos que para resumirles, y faltaba lo de la parte de
entradas y salidas que acabamos de mirarlo. Entonces, para lo que acabo de dar es un resumen de lo que hemos visto rápidamente. Para poder meternos ahora en lo que nos trae la clase de hoy, que es manejar la programación de un PLC. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí acabé de abrir el programa, ¿cierto? El programa. Este es un PLC Omron, ¿sí? Una licencia que yo tengo. Es un PLC bastante sencillo. Hay unos que lo llaman logos, ¿sí? Logos. Pero realmente es un PLC, es un PLC de baja gama. Entonces, lo primero que va a aparecer es esto, ¿cierto? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir esto? Entonces me dice, bueno, puedes crear un nuevo programa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cargar programas archivos, leer programas de Zen, ¿sí? Lo que hoy vamos a trabajar con crear un nuevo programa, ¿cierto? Acá puedes cargar programas que ya tengas ahí ¿sí? en tu computador, y también puedes leer un programa del que esté en el PLC, ¿sí? Ojo, aquí estamos en este momento en el computador, no estamos en el PLC, todavía no estamos allá, estamos en el computador, estamos programando. Entonces este programa lo que vamos a hacer es que cuando ya esté listo, que verifiquemos que está funcionando, porque tiene si lo han cacharreado, vieron que tiene un simulador, y si no, pues ahora se los mostraré. Entonces, después que uno verifique que el programa esté funcionando, entonces ahí sí, mandémoselo al PLC. Y ya el PLC tiene sus conexiones, le damos modo run y él arranca con su control de proceso. Entonces, como aquí le decimos crear un nuevo programa, le vamos a dar a aceptar ahí, y listo. Entonces me abre otro menú. Me dice, bueno, ¿qué tipo de PLC tienes tú? ¿O qué tipo de Zen en este caso? Entonces, si damos clic aquí, aparece una gama de tipos de PLC que maneja esta marca, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya dependiendo, lo que estamos haciendo, miren, es configurar el PLC. Esto es lo primero que hace uno. Lo primero que se va a hacer cuando se va a trabajar un proceso industrial, a automatizar con un PLC, y que ya tenga todos los elementos listos y solamente ya vamos a trabajar, vamos a desarrollar ¿sí? A trabajar en el PLC, a programarlo. Entonces primero hay que configurarlo, la configuración. ¿Qué es la configuración? Es decirle al software, ¿sí? Que tengo en el computador el PLC al cual le vamos a enviar el programa es este tipo, ¿sí? Porque si uno programa hace un programa y resulta que no coincide las características del software con las características del PLC, no se van a poder conectar, ¿sí? Es así de sencillo. Ahí, de pronto este software es un poco más fácil de trabajar, es mucho más porque es básico, pero cuando miremos el Siemens ya es un poco más complejo, mucho más complejo. Entonces, hay que direccionar, hay que configurar, hay que configurar el PLC. Entonces, si le damos, por ejemplo, tomamos este primero que aparece aquí, Zen 10 1 asterisco raya A, y le damos a hacer. Bueno, me queda listo para programar, pero vamos a ver acá en Zen, iniciar simulador, le voy a dar a aceptar y miren el PLC que me muestra.
este tipo de PLC. ¿Qué caracteriza a este PLC? Bueno, puede tener dentro muchas cosas, ¿cierto? Pero así rápidamente mirando, ¿qué tiene? Esto acá arriba es la entrada, las entradas que estamos hablando, ¿cierto? Las entradas. Entonces este PLC va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entradas. ¿Y cuántas salidas? 1, 2, 3 y 4 salidas. Si trabajamos, si trabajamos con este tipo de PLC o el CN10C1 asterisco raya A. Si lo hubiésemos dado acá en la configuración otro tipo de cómo es, de PLC, por ejemplo, vamos a coger este otro, por decir algo. Expansora me permite tener unidad expansora. Hasta 2 unidades expansoras. ¿Qué quieren decir estas unidades expansoras? Que eso es una ventaja enorme de los PLC, son modulares, ¿sí? Modulares. Es decir, lo básico, los PLC vienen con algo básico, ¿sí? Con algo básico. Es decir, bueno, yo te vendo la fuente, la fuentecita interna o la CPU, por ejemplo. No olvidemos de la fuente, simplemente te vendo la CPU y a esa CPU le voy a agregar 6 entradas y 4 salidas. Listo. Pero también te puedo, si tú quieres, le agregamos, te puedo vender un módulo de entradas y un módulo de salidas. Te estoy agregando, estoy ampliando la capacidad del PLC. ¿Por qué puede suceder esto? Porque los procesos van cambiando. Y porque un PLC puede manejar varios procesos. Entonces, si tengo un proceso, ¿sí? Tengo la automatización de un tanque, del llenado de un tanque, y resulta que ahora quiero colocar un ascensor para subir carga. Bueno, simplemente le agrego una unidad expansora de entradas y salidas y listo, no tengo que comprar un nuevo PLC y ya me queda listo. ¿Sí? Me ahorro. Entonces, por eso es que vienen con estas unidades expansoras, ¿sí? Tanto de entrada como de salida. Si le damos a aceptar aquí, nos venimos acá, iniciar el simulador, miren que ya el PLC que me aparece es totalmente diferente. Este era el básico original, pero le hemos agregado 1, 2, 3, 4 entradas, 8 entradas adicionales. ¿Sí? 8 entradas adicionales. ¿Y dónde se hace eso? En la configuración del PLC. Vamos a mirar otras propiedades. Acá unidad expansora 3. Este no me permite. Vamos a ver si este tiene para esta. Vamos a ver qué me muestra este. Bueno, sí, no me muestra, me está dejando más entradas, pero no me está dejando ampliar la salida. Hay que mirar a ver cuál es la configuración que necesitaríamos para ampliar las salidas también. Pero ya tocaría irnos a los catálogos del fabricante y decir, bueno, lo que quiero es aumentar las salidas, por ejemplo. No solamente entradas, sino quiero aumentar salidas. ¿Sí? Acá escoge uno la tecnología, pero antes de eso, ¿qué debemos tener claro nosotros?
que vamos a controlar, ¿cierto? Entonces, si vamos a automatizar un proyecto, lo primero que tenemos que identificar qué es, cuáles son los requerimientos de ese proyecto. Es decir, mínimamente, bueno, ¿cuántas entradas y cuántas salidas va a tener ese proyecto? Necesito tantos sensores, necesito tantos pulsadores, necesito tantos elementos de protección, por ejemplo, sobre el relé de sobrecorriente, entonces tengo que meterlo también dentro de las entradas, porque si un motor necesito protegerlo, el PLC tiene que protegerme ese motor también. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, cómo organizamos eso. Entonces, todos esos elementos, más, bueno, voy a mover un motor, voy a mover voy a mover alarmas, voy a mover válvulas, voy a mover sí, a trabajar con ¿qué otro tipo de proceso puede ser? Casi todos son motores. Entonces hay que identificar cuánta cantidad vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, teniendo claro eso, uno define el tipo de PLC. Vamos a buscar el que nos sacó por defecto, que era este. Y vamos a dar ninguna unidad expansora para no. Listo. Y acá tendríamos este PLC. Más básico, el más básico de todos. ¿Cierto? Vamos a trabajar con el más. Entonces ya sabemos entradas y salidas. Ya teniendo eso, ya está configurado. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es la configuración de nuestro PLC. ¿Por qué? Porque, bueno, el trabajo de hoy va a ser arrancar un motor. Vamos a trabajar es con un motor. Vamos a energizar un motor. Entonces necesitamos que, bueno, para esto lo básico, una entrada, un pulsador de arranque, pulsador de parada. Necesitaríamos de pronto la protección térmica del motor, ¿sí? Digamos que eso sería lo más básico. Y acá, simplemente una salida. Tendríamos 3 salidas adicionales. Es decir, si este proceso queremos manejar otro, adicionarle otro proceso, nos quedan 3 salidas libres y 3 entradas libres. Bien, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Hay preguntas, hay dudas. Profesor, no entendí esta vaina de la configuración. ¿Cómo así? Explíqueme nuevamente. ¿Qué? Eso lo dije yo, ¿no? Ajá. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, Rubén, yo estaba viendo era que ahí en las propiedades solamente hay como 3 módulos. Entonces quiere decir que de pronto, o sea, pienso yo aquí en mi ignorancia, que de pronto el fabricante está diciendo que de este tipo de PLC que estamos emulando recibiría apenas hasta 3 unidades expansoras, por así decirlo. Correcto. Sí, sí, correcto. Así es. Ah, Así es. El fabricante te va dando de acuerdo a o sea, este software que ustedes tienen es para este tipo o sea, no te da más. No te da más. Ya tú tienes tus 4 salidas, tus 6 salidas y tus 4 entradas. Eso ya no y de ahí en adelante él te dice y puedes colocarle estas otras unidades expansoras. Ya. Si fuese otro software, ¿sí? De pronto ahí sí te aparece, otra cosa. ¿Sí? Pero para este específicamente, lo máximo que podemos agregarle es lo que está ahí. ¿Sí? A ver, otro comentario. ¿Todo claro? Sí, ingeniero, hasta el momento todo claro. Todo claro. El tema de Muy la bien. configuración. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos configurado, ya sabemos que nuestro PLC va a tener 6 entradas, 4 salidas.
Entonces ahora vamos a programarlo, ¿sí? Programarlo. Entonces, acá tenemos el menú, digamos, que tiene este PLC. Básicamente, vamos a trabajar con estas instrucciones. Entonces, son instrucciones tipo relé, se le llaman así, tipo relé. Si nos paramos en cualquiera de estos sitios, ¿sí? Ahí podemos colocar algo que necesitemos dentro del proceso. Entonces vamos a hacer lo que teníamos en nuestro ejercicio, que es este. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a empezar con la primera línea, que es esta. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a programar nuestro PLC para esto, para que arranque 2 motores, por ejemplo. O uno, como ahí vamos viendo cómo nos va. Entonces, hacemos exactamente igual. No hay nada que variar. Entonces, si nos paramos aquí, en esta zona blanca, que ven ustedes los punticos, donde están los punticos y la zona blanca, podemos colocar contactos, ¿sí? Y en la zona verde, esta zona, bobinas. O sea, aquí no me va a dejar poner un contacto y acá no me va a dejar poner una bobina. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos accionamiento, yo le decía, no me coloquen contactos en el extremo derecho, en un extremo del diseño. ¿Por qué? Porque digamos que es complicado. Si tú empiezas a meter contacto por aquí, la cosa se te vuelve un poquito más compleja para trabajar, ¿sí? La norma no me lo permite. Entonces, acá, en esta zona, contactos. Y acá, bobinas o salidas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener salidas o bobinas auxiliares. Ahora les explico qué es eso. Y acá vamos a tener contactos, o sea, entradas o contactos auxiliares. Esto funciona igual que como cuando teníamos un contactor. El contactor tiene entradas, tiene contactos principales y contactos auxiliares. Aquí dentro del PLC también hay contactos auxiliares que permiten que no necesariamente tengo que tener una salida activada para activar un contacto dentro del programa. Ahora miraremos bien eso. Entonces, vamos a empezar. Empecemos porque esto se aprende haciendo. Entonces, traemos el primer contacto, ¿cierto? Cuando pulsamos acá en este símbolo, ¿sí? Parados aquí en esta zona. Entonces, si pulsamos aquí, se me despliega esta ventana. Si ustedes ven aquí, esto es al principio un poco de información, mucha información que aparece ahí. Pero vamos a ir por partes, Aquí aparecen entradas, salidas, X y Y son unidades expansoras. ¿Sí se acuerdan que estamos hablando que vamos a agregarle un módulo de entradas o un módulo de salida? Bueno, son estos, X y Y. Ya no se llaman I y Q, entradas y salidas, sino que ya las entradas van a ser X y también pueden ser Y o salida. M, ya estamos hablando de relés auxiliares internos, ¿cierto? Y otras cosas, temporizadores, contadores, en fin. Pero vamos a empezar por el principio, lo más básico. Después nos metemos con eso. Listo, entonces, si vemos acá en nuestro diseño, miren que la primera instrucción es I0.0. I0.0. O sea, la entrada 0 y además es normalmente cerrada. Normalmente cerrada. Entonces le decimos, bueno, acá me da la opción normalmente cerrado, normalmente abierto. Le doy normalmente cerrado.
Y aquí está la 0. Puedo cambiar esa, sí. Puedo modificar a la entrada 1, 2, 3. ¿Hasta cuántas tengo? Hasta 6. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la entrada son 6 entradas. Entonces, el número de entradas son 6. ¿Sí? Comentarios, entonces le digo, bueno, aquí le vamos a escribir, le dice, este es el parada. Contacto de parada. La entrada, el pulsador de parada. Entonces, normalmente cerrado, vamos a colocar acá pulsador de parada. Aceptar y listo. Ahí lo tenemos. Nos venimos al siguiente. Entonces, la siguiente instrucción, miren que es I01 y es normalmente abierto este. De una vez vamos a observar que la salida es Q0 y que tenemos un contacto auxiliar de Q0 en paralelo con I01 o en configuración O. Entonces, venimos acá, nuevamente nos ubicamos, desplegamos el menú y le aparece I, pero esta vez vamos a cambiarle, es la I1, porque si colocamos I0 me va a quedar la misma entrada que teníamos antes, entonces 1. La entrada número 1 y le vamos a colocar, este sería el pulsador de parada, no de arranque. Antes era parada, este es de arranque. Y es normalmente abierto. Aceptar y listo. Ahí se me unió, él se va uniendo directamente. ¿Qué otra cosa teníamos? Nada más. Teníamos en esta línea, lo que nos faltaría es la salida. Entonces fíjense que se me habilita el icono de bobinas y como lo que tengo es salidas Q, ¿sí? No es M, ni temporizadores, ni contactores, nada de eso. Entonces, salida Q. Q0. Listo, entonces este es, vamos a colocarle motor 1. Ya sé que con esa salida voy a energizar la bobina, ojo, no el motor, la bobina del contactor que va a manejar al motor 1. ¿Sí? No es el motor como tal, él va a energizar la bobina del contactor que va a controlar al motor 1. Le damos acá. Esto no lo puedo dejar abierto porque no habría, el programa no entiende y quedaría como una discontinuidad. Entonces simplemente lo unimos aquí y listo. Arrastrando o simplemente si queremos lo podemos hacer con esta rayita que hay aquí, que es como una especie de cable y fuera conecté. Bien, ¿qué nos falta? Necesitamos un contacto en configuración OR con el pulsador de arranque. ¿Para qué? Para retener el arranque del motor. Entonces le colocamos un contacto nuevamente, pero fíjense que ese contacto que teníamos aquí dependía en nuestro programa, acá, depende de Q0. O sea que cuando se energice la bobina o la salida, mejor dicho aquí, cuando la salida Q0 esté activa, este contacto va a estar también activo, o sea, va a estar cerrado. Entonces, le damos Q acá, ubicamos en el menú Q0. Q0, que va del motor 1, y listo. Nos venimos, colocamos el cursor ahí, le damos con esta barrita y él nos los une o simplemente arrastramos como quiera. Y listo. Quedó nuestro programa hecho. Nuestro programa está listo.
Entonces, es muy sencillo. Este software es muy sencillo. El Decimen es un poco más complicado, más complejo. O sea, tiene una cantidad de información que lo abruma a uno cuando despliega esa pantalla. Entonces, por eso quise arrancar con esto. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a simular este proceso. Vamos a ver si lo que hicimos está bien. ¿Sí? Vamos a ver si lo que hicimos está bien. Estamos dentro del PLC, perdón, dentro del programa, pero vamos a simular como si estuviésemos ya conectado al PLC. Es decir, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos yendo acá. Ingeniero, a ese contactor que depende desde la bobina, no hay que hacerle más nada, simplemente era ponerle que ahí que depende de la salida cero y ya. Ya. O sea, exactamente, sí, solamente eso. Miren entonces aquí que vengámonos acá para que podamos irnos ubicando. ¿Sí? Hicimos la primera línea, esta línea que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora cuando abrimos el simulador? Es como si viéramos esto, ¿ya? Esto, como si viéramos esto. Vamos a pulsar estas entradas, pero es en forma, digamos que virtual o como lo llamaríamos. ¿Sí? Estamos pulsando, vamos a pulsar estos botones, los pulsadores, y vamos a ver qué pasa con estas bobinas. Si se enciende A1 o A2, ¿cierto? Como tenemos una sola, entonces vamos a estar hablando de una sola, ¿cierto? Vamos a suponer que sea esta. Entonces, cuando se energiza esta salida, que allá vamos a ver como un bombillito, quiere decir que este motor está funcionando, ¿sí? Cuando pulsamos aquí, este motor va a funcionar. Se va a cerrar va a energizar la bobina y va a encender el motor. Pero es simulado, ¿sí? Cuando querramos hacer esto ya con un PLC, ¿qué tenemos que hacer? Mandar el programa, ese programa que tenemos, al PLC, mandárselo y hacer las conexiones. Y ahí sí ya podemos pulsar y va a arrancar el proceso. Listo. Entonces, listo. Lo primero que hay que hacer cuando cargamos un programa en un PLC, ya teniendo el programa cargado, entonces hay que tener claro algo, que los PLC tienen varios modos de operación, ¿sí? Digamos que el básico es en modo run, ¿sí? O modo stop. Ese es el básico, pero hay otras opciones. ¿Sí? Entonces quiere decir que en modo run, cuando ya le doy run, corre, es decir, le estoy dando, listo, le digo al PLC, hey, ya eso está en tus manos. Tú verás a ver, espera las órdenes y empieza a trabajar. Las órdenes son las entradas. Eso es lo que le estoy diciendo en modo run, ¿sí? Y en modo stop, ¿qué le estoy diciendo? No hagas nada. Puedes recibir entradas, pulsadores, sensores, pero usted no va a hacer nada, se va a quedar quieto. Y cuando esté quieto, no me acepta ningún cambio en el programa. Perdón, cuando esté corriendo, usted no me acepta ningún cambio en el programa de programación. Usted no puede recibir eso, ningún cambio. Esa es una modalidad. La otra puede ser, sí, yo te voy a un modo de tal manera que yo te puedo cambiar la programación y tú vas viendo allá y vamos probando a ver si está funcionando la cosa. Eso depende del tipo de PLC y de la gama que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a colocar nuestro PLC en modo run. Miren, acá, porque esto siempre se les olvida. Este triangulito es modo run. Entonces, cada vez que entren al simulador, tienen que venirse acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no me corre. ¿Por qué será? Porque no lo has puesto en modo run. No le has dicho, porque aquí es como si estuviésemos ya el proceso a punto de empezar a operar. Entonces le tenemos que dar la orden al PLC. Eso se da desde el mismo programa
uno lo puede, este PLC, uno lo conecta al computador, ¿sí? Y desde acá, desde el mismo computador, le dice, lo puede colocar en modo run o en modo stop. Puedes colocarlo directamente desde el computador. O lo puedes hacer directamente sobre el PLC. Esta pantallita que ustedes ven aquí, esto realmente está dentro del PLC. Esto. Entonces, esto se puede programar hasta manualmente. Un camello es duro. A mí me ha tocado, pero es un camello trabajar eso con este tipo de... Pero se puede, se puede. Y ahí mismo le colocas modo run. Y listo. Muy bien, entonces vamos a modo run. Listo, estamos listos. ¿Ahora qué? Vamos a simular el proceso. Vamos a hacer como si el proceso ya estuviese andando. Entonces vamos a darle arranque. Entonces, ¿cuál es el pulsador de arranque? La entrada I1. I1. Nos venimos acá. I1 es este. Entonces le damos pulsar, le pulsamos, le mantenemos un ratico para que pueda. Y fíjense qué pasó. Arrancó el motor. Miren que se encendió. O sea, lo que me está diciendo aquí en este momento es que la bobina del contactor del motor 1 acaba de energizarse. Se cerraron los contactos y el motor está funcionando. Obviamente no tenemos el motor acá, pues porque se supone que el motor ya está funcionando con los contactos de esa bobina. Miren acá, tenemos pulsador, la línea, este verde quiere decir que está habilitado, ¿sí? Hay continuidad. Entonces hay continuidad por aquí, por acá, por el contacto Q0 y llega a la bobina, ¿sí? Entonces lo que hizo en este momento, ¿qué está haciendo él? Mientras yo les estoy hablando aquí, si estuviésemos ahí frente al PLC, él ya habrá hecho cientos de escaneo de entrada, de correr programa y de escaneo de salida. ¿Sí? Porque son microsegundos. O sea, con este programa eso lo hace en microsegundos. O sea, que él hace continuamente, actualiza eso. Está corriendo. Entonces él está preguntando en este momento, por ejemplo, ¿qué hay en la entrada I0? Hay un 1. ¿Sí? Mándalo a la memoria de entradas. ¿Qué hay en la memoria, en la entrada I1? Hay un 0. Ok. Mándalo a la dirección de entradas. Bueno, ¿qué hay en la dirección Q0? Que depende de la salida Q0. Dice, hay un 1. Ok, entonces hay continuidad por aquí. Estamos aquí. ¿Qué más? No, no hay más instrucción. Ok, entonces colócale en la salida, en la dirección de salida Q0, un 1. Ah, pero ya tiene 1. Listo, déjalo ahí. Ahora actualízame y préndeme el motor. No es que ya está prendido. Bueno, déjalo prendido. Ahí está. Ahí se mantiene él en ese cuento. Repite y repite y repite. Si ustedes meten otro programa, otro proceso, él ni se va a dar cuenta que está manejando varios procesos, porque eso hace tan rápido que una válvula, lo que se demora en prender, o un contactor, eso son segundos. O sea, el tiempo, segundos son, bueno, son tiempos muy grandes comparado con lo que hace un PLC, con la velocidad de un PLC. ¿Listo? Entonces, si le damos acá, por ejemplo, parada, vamos a parar, pulsamos I0. Miren que se apagó el motor. Se desenergiza este y queda apagado el motor. Acabamos de apagarlo. Bien. Entonces aquí podemos seguir programando. Programando. Ahora, como ustedes deben tener el programa, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacerlo ya. Van a hacer para el otro motor. Es decir, tenemos un solo motor ahora funcionando, pero queremos poner a funcionar los dos motores. Es decir, vamos a configurar el sistema para este proceso. Puede ser con
dos pulsadores, o puede ser que prenda con el siguiente motor. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Y el que no está de acuerdo le tocó. Claro, ingeniero. Ingeniero, ¿puede explicar una parte de la del motor 1 que por lo menos voy a colocar eso y me dice, o sea, voy a colocar esa parte y me dice, me sale operación de salida, operación de set, operación de reset, o sea, esas partes de ahí. Pero acá, en esta parte, ¿por qué te aparece eso? No, ingeniero, él le sale, él lo dice es por cuando coloca la bobina. Cuando coloca la bobina acá. Ah, ya. Vamos a Ya. ver, vamos a ver. Y quiere ver la Bueno, salimos. configuración. Vamos Exacto, a salir. intente colocar, exacto, intente colocar o modificar la bobina para que se dé cuenta. ¿Cuál bobina? Esta. Sí, cualquiera. Ni siquiera esa que tiene, edítela. Para Vamos que. a ver. Ah, ya, operación salida. Sí, operación salida. O sea, esta, pero sí, es operación salida la que tenemos que colocar en esa, pero es otro contactor, es otra salida, recuerden, ¿sí? Es otra salida la que necesitamos. Entonces necesitamos otra Q0 a Q1, por ejemplo, ¿ya? Q1. Aquí, entonces sería que motor 2. Y es operación de salida. Eso quiere decir que, bueno, tú puedes, esto va a energizar una salida. Esto después lo miraremos, la operación set y la reset. Es decir, con esto lo que le digo es que nos ahorramos ¿cómo es? Este enclavamiento acá, ¿sí? Pero eso más adelante. Ahora quiero, yo sé que muchos de ustedes van a estar volando en esto. Ya de aquí en adelante, ya casi que yo no, lo que tengo que hacer es poco. Ya depende de ustedes, ¿sí? Ya de aquí tenemos que frenarlos, algunos, pues. Pero vamos a ir lentamente. Entonces aquí le damos motor 2, aceptar, y me queda como opción de salida, ¿sí? Motor 2. Es decir, le estoy colocando al PLC una salida adicional. Si miramos en el simulador, bueno, no, hay un error porque no se ha conectado. Eso era lógico. Vamos a cerrar esto. Tenemos que conectarla. Listo. Esa era la pregunta allí. Esa era la duda. Sí, ingeniero. Bueno, y Ok. también, o sea, el auxiliar de Q0, o sea, para relacionarlo con la salida, nada más escribiéndole motor 1. Ahí te aparece sí, correcto. Tú lo buscas como Q0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agregar otra aquí y vamos a poner, fíjate que en Q, porque es una instrucción interna, fíjate que enseguida Q0 te aparece motor 1, ¿sí? Realmente si tú buscas, como ya tú las tienes ubicadas ahí, si buscas Q1, fíjate que enseguida te aparece el motor 2. Él te va desplegando de una vez, te va dando la información que ya él tiene a la mano. Pero si tú quieres otra cosa, ya la metes. La tienes que pues, configurar, digamos. Le Ya das, y sí funcionó en la otra. ¿con qué? ¿Qué te O sea, con el funcionó? otro, sí, con el otro Con el otro motor, motor. sí, ya. Ya. Bueno, vamos a ver, esperemos que todos los hagan. Si tienen dudas,
Profe, tengo una duda, disculpe. Dime. O sea, yo probé el motor aquí, o sea, ya me funcionaron 2 motores. Espérate que no te Pero, estoy o sea, escuchando en el bien. Espérate contactor, que no te estoy escuchando. Espérate un momento que no te estoy. Dale a ver. Ahora sí, a ver. Dale a ver. Explícame. Dime. bueno, por ejemplo, aquí en el motor 1 que usted colocó en la segunda línea, eso lo coloca como salida, eso no es entrada, estoy confundido ahí. Ah, bueno, no. Lo que pasa es que este Q1 que yo coloqué aquí, pues está mal colocado. Eso no tiene por qué ir ahí. Este realmente debe ir es acá abajo, ¿ya? Aquí abajo. ¿Sí? Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí no tendría. Esto tendríamos que configurarlo como que va a arrancar el motor 2. Entonces sería una entrada, ¿cierto? Un pulsador de entrada. Ah, sí. ¿Ya? Y sería un pulsador, ya tenemos el 0, el 1, entonces tendríamos aquí el pulsador 2. Entonces este sería arranque del motor 2, por ejemplo. ¿Ya? Arranque del Okay. motor 2. Listo, ahora sí ya queda ahí. Entonces si tú colocas acá, la Q, ¿qué sería cuál? La Q2 o 1. 1. Q1. Exactamente. Q1 y ahí sí ya queda realimentado el sistema y todo por el mismo interruptor, ¿no? O si quieres otro pulsador de parada, ya hay como ustedes quieran. Permítanme un minutico, ya vengo, voy a buscar un vaso de agua. Bueno, listo. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ha tenido problemas? Es muy sencillo. Pero requiere sí su práctica, ¿no? Lo importante aquí es que ya ustedes tienen el programa y pueden ir practicando y haciendo sus ejercicios, por ejemplo. Entonces, a ver, dudas hasta ahora, dudas, preguntas, profe, no he podido hacer esto por esto, no me ha funcionado, ¿todo claro? Porque voy a empezar a... Porque tal vez hice unas conexiones malas. ¿Qué pasó? Yo tengo conectado, bueno, no sé si están Muéstrame.
Compártame abajo. la pantalla. Tú puedes compartir la Ah. pantalla. Muéstrame a ver qué hiciste. ¿Ya? Tú puedes compartir la pantalla. Yo dejo de compartir y comparte tú y miramos a ver qué fue lo que hiciste. Ándale, pero ahí no te vemos. Bueno, ajá. Uy. Ah, ya. El problema es que tienes una conexión directa a Q0, ¿ya? Y eso te va a generar un problema cuando arranques el proceso. Esa línea de abajo está directa. Ajá. Entonces tienes que colocarle un interruptor, algo que tú ordenes que él arranque. Esto aquí, que no alcanzo a ver, ¿qué es eso ahí? ¿Qué instrucción es esa? Q0. Bueno, esta te va a prender este motor, se aprende cuando arranque Q0. ¿Sí? Si pulsas arranque, te va a arrancar este y enseguida te arranca. Bueno, y repetiste. Un momento, aquí tienes, acerca por favor, acerca. Muy bien. Fíjate que tienes las dos salidas con el mismo, o no, no, Q0 y Q1, sí está bien. Motor 2, Q0, Q1 está bien, Q0. Lo que vamos a tener acá es que cuando arranques el Q0, el motor 1, enseguida con este va a encender el motor 2 con este pulsador. ¿Está bien? O sea, si tú lo que quieres es hacerlo así, sí. Pero el problema es que no te va a apagar el motor. Por ejemplo, ¿cómo apagas el motor? 2. Necesitas un pulsador de parada, porque todo proceso debe quedar habilitado para reiniciarse. No lo puedes prender y dejarlo ahí, porque ya nunca más vas a apagar eso. Hay que colocar, falta un interruptor aquí, una entrada aquí. ¿En qué parte? Aquí. Aquí yo estoy señalando aquí como si ustedes vieran el cursor. Exactamente, ahí. Listo. Ingeniero, pero quien le da continuidad a ese motor 2 no es Q0. Sí, porque él le está dando un Q0. Claro que sí. Sans tiene el micrófono activado y parece que tiene un sonido raro ahí. Tiene un Pues sí, o ventilador. sea, Ajá. al momento de que él ya hunde el pulsador de parada, se apagan los dos. No, no. Porque es lo que tiene es esto, les explico. Voy a hacerlo acá. Lo que tiene es esto. O sea, le digo porque, o sea, así lo hice yo y cuando yo hundo el de parada se me apagan los dos. Ah, sí, claro que sí. Tienes razón. Claro, porque es apagar Q0. Sí, sí, sí. Claro que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Sí, sí, claro. Tienes razón. Claro que sí. Claro, porque este va a seguir encendiéndolo. Vamos a hacerlo para que todos entiendan de qué estamos hablando. Q0, aceptar. Estamos este de acá. Este de aquí. Y unimos este aquí. Profe, comparta la imagen. Ah, qué belleza. Sí, sí. No creo que aquí uno se le olvida muchas vainas. A veces señalo con el dedo acá creyendo que ustedes están viendo la pantalla mía. Bueno, aquí vamos a ver. Escritorio. Listo. Ya. Entonces miren lo que tenía el compañero de ustedes. Así, claro que sí. Entonces cuando energiza, claro, cuando se energiza Q0, lo que lo apaga es este. Este es el que lo va a apagar. O sea, el encendido del motor 1, ¿sí?, prende al motor 2. Pero también cuando apago el motor 1, apago el motor 2. Bien, correcto. Y ahí solamente me estaría, bueno, no, eso ya depende de lo que se requiera, ¿no? Lo que se requiera. Póngalo a correr ahí. Vamos a correrlo, pues. Aquí, muy bien, modo run, y lo arrancamos. Ahí está, arrancaron los dos. Aquí tengo Q0 y Q1, y acá apagamos y se apaga. Entonces, bueno,
Bien, les voy a enseñar otra cosa. Vamos a ver, vamos a suponer que ¿ustedes se acuerdan del ascensor de 2 pisos? Bueno, vamos a hacer algo hoy aquí con eso. En el ascensor, para los que no dirán, yo no me acuerdo porque no lo he visto. Entonces, en el ascensor en los ascensores se utilizan unos detectores de proximidad, como los fines de carrera, ¿cierto? Fin de carrera. Ya les muestro uno. Vamos a mirar acá. Yo he trabajado con los muchachos de accionamientos. Profe, tengo una duda. A mí todavía no. Dime. ¿Qué duda tienes? Cuéntame. El punto internet, cabeza. Bueno, Por favor, cuidado con lo que dicen aquí, ¿no? Que tienen los micrófonos abiertos. y mientras tanto yo hago una preguntita. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, aquí en el contactor de la segunda línea se coloca crucero. Es para que cuando se active, o sea, se necesite el motor 1, la bobina del motor 1, enseguida arranque el motor 2, ¿cierto? Entonces, A ver. Crucero. Sí, aquí estamos hablando de esto, de este mismo diseño, ¿sí? Entonces, cuando pulsamos I1, el pulsador de arranque, se me energiza Q0, ¿sí? Y ese inmediatamente me cierra este contacto, ¿sí? Me cierra este contacto y energiza al motor 2. Funciona así, secuencialmente. Ojo, ¿sí? Esta es la parte secuencial, digamos, bueno, la parte, sí, secuencialmente. Arranca el motor 1, cierra acá y arranca el motor 2. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, Heiler, sí, listo. Sí está claro, Heiler. Sí, mira, ya entendí. Ok, bien. Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar algo. Vamos a ver, el ascensor de 2 pisos. Les voy a mostrar, si ustedes se acuerdan. Entonces, estos son los fines de carrera, ¿no? Fin de carrera, cuando el ascensor o él se presiona el fin de carrera, los contactos se cierran o se abren si son normalmente abiertos o cerrados, dependiendo, ¿sí? Entonces, hay una presión, hay un cambio en el estado de los contactos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro ascensor de 2 pisos. Entonces, el ascensor está en el piso 1. El fin de carrera, fíjense, está presionado por la cabina y tiene el contacto normalmente abierto. Está abierto el contacto. Normalmente abierto no, está abierto el contacto, que es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué tenemos en este instante? Un sensor pulsado o actuando, ¿sí? Mientras la cabina esté en el piso 1, este pulsador, perdón, este contacto va a estar abierto, ¿sí? Si retiramos la cabina, fíjense que el contacto vuelve a su posición de reposo, se cierra, pero mientras esté abajo, está cerrado, está abierto, ¿sí? Y acá arriba tenemos el sensor del segundo piso. Entonces, cuando subimos el ascensor, fíjense que el contacto aquí es normalmente cerrado, pero apenas llega a la cabina
al segundo piso, lo abre. Pero mientras tanto, él está cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos para simular esto en nuestro PLC? Porque no podemos dejar pulsado ahí el dedo, pues, porque hay otras cosas que manipular. Entonces, él tiene una instrucción. Ya se las muestro acá. Entonces, ojo, vámonos al simulador. Vamos al simulador. Y me vengo aquí a los pulsadores. Entonces, con clic derecho, haciendo sobre el pulsador, clic derecho. Entonces me voy, por ejemplo, contacto abierto alterno. Le doy clic ahí. Entonces, cuando pulso este señor, él se me queda cerrado. Si lo vuelvo a pulsar, él se abre. Entonces, si voy a simular un proceso en donde la variable de ese proceso va a permanecer activa, digamos, si es un sensor de nivel, si es un control de nivel, o un control de temperatura, o un detector fin de carrera, que el ascensor llegó, pulsó y se quedó ahí, entonces utilizo este señor. Fíjense que aquí puedo decir, llegó el ascensor y se fue el ascensor. Llegó, quitó de ahí, no hay problema, y se fue. Mientras que este, lo pulso, tengo que mantener el dedo ahí para estar pulsado, pero ¿sí? Entonces digamos que este es un contacto retenido, mientras que este es un pulsador. Lo podemos volver contacto abierto momentáneo, o lo podemos cambiar también la configuración. Contacto cerrado alterno. Sería ya cerrado, pulsamos y se abre, pulsamos y se cierra. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos viendo la necesidad de estos dispositivos, de estas herramientas. Bueno. El abierto momentáneo es un sensor normalmente abierto. El abierto momentáneo, mira. El alterno es que digo. El alterno. Sí. El alterno es un sensor normalmente abierto, correcto. Correcto. Y el otro es como un pulsador o un sensor que actuó y pasó, o sea, hizo algo y se volvió a abrir. O sea, mientras la acción sobre él, bueno, no, básicamente lo que pasa es que es más una herramienta como para poder simular ciertas variables, ciertas variables. Los otros, los contactos normalmente abiertos y abiertos momentáneos y cerrados momentáneos, más que todos pulsadores. Mientras que estos son como para sensores ya, contacto abierto alterno y contacto cerrado alterno. Una cosa que quiero también que quede clara. Fíjense que aquí en el programa, fíjense que nosotros diseñamos nuestro programa tal como lo tenemos, como venimos, digamos, con la misma metodología que trabajamos en accionamiento. Es el mismo, cerrado, abierto, igual. Pero ¿qué pasó acá? En el PLC, ¿cómo es ese contacto? Fíjense que ese es un contacto normalmente abierto. O sea, el de aquí en el PLC no está cerrado. Porque uno diría, bueno, pero es que si está cerrado aquí, acá debería estar cerrado. No. Uno lo coloca en el diseño tal como lo diseñó, así tal cual como lo tiene pensado. Pero en el PLC, todas las entradas son normalmente abiertas.
Estamos hablando de este tipo de pulsadores. Es para que vayan teniendo eso en la cabeza. De pronto hoy, bueno, estamos un poquito, pero más adelante lo vamos a retomar. Sí, eso es para que vayan teniendo eso en la cabeza ahí. Y en algún momento lo vamos a usar y lo explicaré con más cuidado. Eso realmente es cuando vamos a ya conectar el equipo. O sea, eso es por Bueno, el hecho de que cuando él hace el escaneo de las entradas, él para que pueda funcionar eso tiene que reconocer el 1 y el 1 se da cuando hay continuidad ahí en el pulsador. Entonces, por eso tiene que ponerse abierto, ¿no? es, es como porque él trabaja así, digamos. Tú lo puedes colocar cerrado, pero entonces tienes que cambiar acá. Tienes que cambiar en el programa, ¿ya? En la configuración para él es abierto. Para él entiende que esto está, hay un 0, ¿cierto? Pero si tú pulsaste, ¿sí? Si pulsaste, está dando una continuidad de un 1, ¿sí? Él lo combina con lo que tiene en su programa. Pero realmente él está hecho es así. Yo entiendo, si tú me colocas todas las entradas abiertas, dice así, todas las entradas abiertas, mándame el programa como tú lo diseñaste. Así de sencillo. Vamos a ver entonces, vamos a salirnos de aquí y vamos a salirnos del simulador. Muy bien. Ok. Ahora vamos a suponer que estamos, hoy quiero enseñarles lo básico, para no complicarles mucho la vida. Vamos ahora a suponer que tenemos un proceso un poquito más complejo y que, por ejemplo, el ascensor, ¿cierto? Voy a tener dos pulsadores, ¿sí? Dos pulsadores, uno del primer piso, uno del segundo piso. Pero además voy a tener un fin de carrera, ¿sí? Un fin de carrera. Y además voy a tener un detector de sobrecorriente, el relé, el actuador de sobrecorriente. Entonces, en esta línea ya no me van a caber, porque aquí solamente tengo tres, ¿sí? Tres instrucciones en serie, digamos, en configuración A. Pero necesitaría otras más, necesitaría otra instrucción. Es decir, vamos a suponer que aquí vamos a colocar otra instrucción, otra entrada, y va a ser la entrada 4, 3, esta es la entrada 1, la entrada 2. La entrada 2, bueno, ya está identificada como, ¿dónde está? I2, AM2. Bueno, así la habíamos llamado, está bien. Pero necesitaríamos otra instrucción adicional y ya no cabe. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Colocamos aquí, quitamos este de aquí e insertamos una bobina, pero de un relé auxiliar. Entonces, esto se le llama un relé interno. Hace las mismas veces que un contacto, que una salida, pero ya no es una salida física del PLC, sino un relé interno. Entonces le damos a aceptar aquí, por ejemplo, operación salida, ¿ya? M0. Y a este, por ejemplo, lo vamos aquí, le colocamos el M0, le dimos acá los contactos, M0 normalmente abierto, le decimos aceptar. Vamos a cambiar, le voy a cambiar este. Voy a quitar este y dejarlo como a suprimirlo. Aquí. Y aquí vamos a colocar Q0. ¿Sí?
Fíjense que Q0 quedaría aquí. Entonces vamos a colocar tal cual como lo teníamos antes. Aquí tenemos Q0. Motor 1. XQ1. Motor 2. Listo. Este señor. Lo conectamos acá. Y más, vamos a quitar este de aquí para simplificar las cosas. Listo. Vamos a suponer que tenemos eso. Entonces, fíjense que ya no estamos utilizando la salida, sino una intermediación, digamos así, un relé interno. Esto me va a operar, es lo mismo que teníamos antes, igual. Si lo simulamos, modo run. Entonces, cuando pulsamos 1, fíjense que arrancan los dos motores. ¿Sí? Si apagamos con I0, apagamos los dos motores. Entonces, esto es lo que se utiliza, se denomina un relé interno, el M0. ¿Por qué? Porque de pronto yo no voy a tener, voy a necesitar muchas instrucciones internas para aprender a energizar cosas y no voy a utilizar las salidas. Estas salidas tienen un determinado número. Entonces estos relés son M0, M1, M2, M3. Entonces me va a permitir ampliar mucho más las opciones de programación. Fíjense que Q0, por ejemplo, la salida Q0, aquí le doy, tiene las Q, las salidas, están limitadas, son solamente 4 salidas, ¿cierto? Pero con M0 puedo tener muchos relés internos, ¿sí? Me puede, o sea, amplío, digamos, mi capacidad, la capacidad interna de programación del PLC. No sé si quedó claro el objetivo O sea que, de los o sea que relés si yo internos. quiero, puedo poner otra línea y y más motores Así es. Tú aquí con puedes seguir colocando con M0. con M0. Yo supongo, o sea, lo que quiere decir, ingeniero, es que con M0 lo que estamos haciendo es no saturar las salidas, o sea, usarla, eh, eh, por así decirlo, mal usadas, sino usar hasta los relés internos para no... En este caso, por ejemplo, este PLC que nada más tiene 4 salidas. Correcto. No quedarnos cortos de salidas para colocar más motores y eso. Exactamente. Tú amplías mucho más tu capacidad de instrucciones internas del PLC. ¿Sí? Las M0, ¿por qué? Porque tú necesitarías, digamos que con una misma instrucción puedes manejar muchas cosas más. Eso lo miraremos más adelante cuando nos demos cuenta de la necesidad, por ejemplo. Entonces, se van a dar cuenta con el siguiente trabajo que les voy a colocar para la próxima clase. ¿Ustedes se acuerdan del contactor del ascensor que acabamos de ver, cierto? Entonces, ya ustedes tienen eso en su cabeza. Este señor ya lo tienen ustedes en su cabeza. ¿Es fácil? Porque, ¿qué? Les voy a recordar. Entonces,
Este señor simplemente es un ascensor de 2 pisos, sube o baja. ¿Sí? Entonces, para subir, se requiere, recuerden cómo funciona un motor, ¿cierto? Si quiero subir la cabina, tiene que el motor girar en un sentido. Si quiero bajar la cabina, tiene que girar en el otro sentido. O sea, vamos a hacer un inversor de giro. Exactamente, un inversor de giro en un motor. Entonces vamos a necesitar 2 contactores. 2 contactores. Pero vamos a tener también 2 fines de carrera. 2 fines de carrera, que son el del piso 1 y del piso 2. Y además vamos a evitar, deben acordarse de eso, que haya cortos. Es decir, que el contactor que invierte, que sube, no debe estar energizado al tiempo con el contactor que hace que baje la cabina, ¿sí? Porque hay un cortocircuito. Entonces, esos 2 señores, esos 2 lo vamos a manejar con dos contactores, ¿sí? Entonces vamos a tener ¿cuántas salidas? Identificamos entonces 2 salidas y ¿cuántas entradas para este proceso? Querían 2 entradas, ¿no? Ojo, pulsador del primer piso, pulsador del segundo piso, fin de carrera, apaguen sus micrófonos, fin de carrera Cuatro entradas. del primer piso y fin de carrera del segundo piso. Serían, hasta ahí tenemos 4 entradas. 4 entradas. Apenas nos alcanza para nuestro sistema. Sí, sería básicamente eso. ¿Qué otra cosa necesitaríamos ahí? Las 2 salidas. Entonces serían la salida para inversión de giro, sentido subir y el de bajar. 2 contactores. 2 contactores. Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a mirar, a ver, yo creo que tengo eso, inversión de giro acá. Lo tengo aquí. Les voy a explicar rápidamente, para los que no se acuerdan, cómo se le invierte el sentido de giro a un motor trifásico. Así. Bendito sea Dios, ¿qué pasó aquí? Aquí. Recuerden que este es la inversión de giro de un motor trifásico. Necesitaríamos 2 contactores. Miren que aquí está. KM1. Bueno, aquí hay un... Esto no es KM1, esto es KM2. Ah, no, perdón, acá está KM1, está bien, KM1 es este, y este sería KM2. Esto es lo que hay que cambiar aquí. Y así cambiarlos todos. ¿Sí? Esta es la configuración para la inversión de giro de un motor. Entonces, ¿qué tenemos que agregarle
a este sistema, si vamos a invertir el sentido de giro, necesitamos agregarle los fines de carrera, ¿sí? Entonces, si queremos que el motor suba, que el ascensor suba, pulsamos acá, se activa KM1, o sea, KM1 que es este, y el motor sube. Si queremos que baje, pulsamos este, ¿ve? Y se va a energizar este otro. Acá, lo único que hacemos, lo que están haciendo estos contactores es cambiar, digamos que la secuencia de alimentación del motor. R antes llegaba a B, perdón, R antes llegaba a A y S llegaba a B. Ahora R va a llegar con el otro a B y S va a llegar a A, ¿sí? Entonces, esto mismo que estamos aquí, que estamos haciendo, este mismo diagrama, recuerden, esto mismo es lo que es el circuito, el programa, ¿cierto? Es inversión de giro. Ahora, lo que hay que agregarle a esta parte del programa, ¿qué es? El sensor, o sea, el fin de carrera correspondiente a cada piso. Y el contacto normalmente cerrado de la bobina KM1 aquí en serie con este y el contacto normalmente cerrado de KM2 en serie con esta bobina para evitar que los dos se energicen al tiempo. ¿Por qué? Porque si se energizaban al tiempo, recuerden ustedes que había un corto entre R y S o ST, un corto trifásico, ¿sí? Entonces hay que evitar que los dos contactores se energicen al tiempo. ¿Y eso cómo se logra? A través de sensores, de contactos normalmente cerrados en serie aquí con las bobinas. Tienen que repasar un poquito eso, si no se acuerdan, y a los que no lo han visto, cualquier duda, cualquier pregunta, me comentan. Pero básicamente esto de potencia va a quedar igual. Esto no hay que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es esto. ¿Cómo hacemos el programa y lo simulamos en el CEN? Acá. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos ya una parte. Simplemente es agregar otra parte, la otra partecita, y meter. Ahí es donde yo les digo que, si se dan cuenta, el programa, fíjense que acá el programa tiene, ya tenemos una y dos, ¿sí? Dos entradas, una y dos. Si metemos el fin de carrera, iría aquí. Y si metemos el contacto normalmente cerrado de KM2, necesitaríamos otro, es decir, necesitamos dos espacios más para poder completar la línea. ¿Y qué pasa aquí en el PLC? Que solamente tenemos espacio para uno. Entonces, este M0 es el que me va a ayudar con eso. Entonces, este M0 me va a dar la continuidad acá. Y aquí sí puedo completar lo que quiero para prender el motor 1. Lo mismo que para el motor, para el contactor 2. Aquí estamos hablando de motor 1 y motor 2, pero para el ascensor ya sería el contactor 1 y el contactor 2, que corresponde al circuito de potencia del sistema. Bien, eso sería entonces. La tarea es diseñar ese circuito, el programa, porque ahora no estábamos hablando de un circuito, no de un programa que me permita entender o manejar un ascensor de 2 pisos, de acuerdo a lo que ya hemos visto. No sé si hay dudas, preguntas, ¿todo quedó claro? Ingeniero, yo quiero que, o sea, a ver si es posible que no, lo del ascensor y lo de esto del motor no lo suba a Canva si es posible para estudiarlo. O sea, porque como por ejemplo yo no he visto el curso de accionamiento, que creo que es el que se ve eso. Entonces me servirá para complementar porque ya yo lo entendí más o menos ahí. Pero me gustaría que de pronto suba esos documentos para tenerlo. Ok, yo lo subo. Yo se lo subo. Profe, ¿cómo serían los fines de carrera acá en el diseño?
¿Cómo, otro contactor. O como. como un contacto, con un Entonces contacto. se colocaría- Vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo aquí de una vez. Espérate, yo te lo muestro de una vez. Entonces, miremos así, hagámoslo acá, venga. Vamos a hacerlo ya que estamos aquí. Entonces, vamos a suponer que este sea el contactor. Bueno, vamos a llamar este, vamos a quitar esto, ya no va a ser el motor 1, sino contactor es subida, por ejemplo, por decir algo, de subida. Listo. Entonces, contactor de subida. Vamos a meter el fin de carrera. Entonces vamos a meterlo aquí. Entonces otro pulsador. ¿Y como qué quedaría? Como I, ¿cierto? Una entrada. Pero ya tenemos I0 y 1. Necesitaríamos entonces la entrada I3 y 2. Acá, I1 y 2. Y este lo llamamos entonces fin de carrera. Lo llamamos así, del piso. Este es el que sube, ¿cierto? Entonces, para subida del piso 2. Tienen que acordarse por qué es eso, ¿no? Como este es el contactor que está subiendo el motor, este contactor, cuando el motor está el ascensor está subiendo, quien lo debe apagar es el fin de carrera del correspondiente piso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es ese fin de carrera? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era ese fin de carrera? Normalmente cerrada. Bien. Normalmente si cerrado. está en el piso 2 ya se cierra, pero si aún está en el Pero piso ojo, 1 está bien. tú lo dibujas como si estuviese normalmente, o sea, es decir, sin actuar sobre él, o sea, cerrado, ¿ya? Tienes que dibujarlo como él está, normalmente cerrado, ¿listo? Entonces, fíjense, ya le estoy haciendo el trabajo. Eso está bien. Miren acá, entonces, vamos a simular esto, vamos a quitar esto, quitemos este también de aquí, listo. Entonces tenemos pulsador de parada, pulsador de arranque. Entonces este pulsador vamos a llamarlo de otra forma. Este es para que el pulsador no de arranque, sino del piso 2. Para piso 2, para llamar a la ascensora al piso 2. Y apaguen los micrófonos. ¿Alguien tiene prendido un micrófono por ahí? Listo. Ok. Muy bien, entonces ahora sí vamos al simulador. Modo run. Y listo. Entonces vamos a llamar al ascensor. Recuerden que este contactor es el que me va a subir, va a energizar al motor para que gire de tal manera que el ascensor suba. Entonces pulsamos I1, que es el pulsador del piso 2, porque estoy en el piso 2 y quiero llamar entonces le doy y arrancó el motor. O sea, el contactor se energizó. Cuando llega al piso 2, ¿sí? Al piso 2, el fin de carrera debe abrirse. ¿Sí? Ahí se abrió. Fíjense que si quito el dedo, si dejo de pulsar, el fin de carrera parece que se hubiese movido el ascensor, se me abrió. Entonces aquí es donde necesito el contacto abierto alterno. ¿Sí? Entonces en este momento el ascensor está en el piso 2, por eso está cerrado, está actuando sobre él, o sea, está abierto. ¿Sí? Está abierto de tal manera que si yo lo llamo al piso 2 nuevamente, no debe pasar nada. Miren que no arranca. ¿Por qué? Porque este fin de carrera me tiene abierto la continuidad de este proceso. ¿Sí? Ahora sí. Eso simplemente es una entrada, ¿ya? Que yo le pongo nombre y ya con eso lo identifico. Bueno, más preguntas, dudas. Igual cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me la preguntan por WhatsApp. No hay problema.
Sí, sí, apenas tenga tiempo, porque a veces tanta cosa